Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Málaga Santa, bienvenidos a este privilegio en el interior de la ermita del Monte Calvario. Vamos a hablar con el hermano mayor de la Hermandad del Viernes Santo de todo lo que hay en el horizonte, que es mucho. También recibiremos al hermano mayor de la Cofradía de Misericordia y nuestras secciones habituales del programa de hoy, que tienen como protagonista al Santo Cristo de la Salud, a la Cofradía de la Humillación y la Estrella y también a la del Descendimiento. Y miraremos a Sevilla porque estamos inmersos en la celebración del Congreso Internacional de Hermandades y miles de malagueños van estos días a la capital hispalense y toda la actualidad cofrade. Quédate ahí con nosotros que te la llevamos directamente hasta tu casa. Comienza en Canal Málaga, Málaga Santa. La ermita del Monte Calvario nos regala uno de los balcones más espectaculares para disfrutar de la belleza de Málaga. En la parte alta del barrio de la Victoria, la vida transcurre de otra manera, con otra dimensión, a otro ritmo. La convivencia, la hermandad, la alegría, el buen gusto y la devoción a los titulares son señas de identidad de esta hermandad de Viernes Santo. Hoy, en Málaga Santa, visitamos la ermita y dedicamos parte del programa al Monte Calvario, una hermandad que surge a finales de los 70 del siglo XX, recogiendo el testigo de la desaparecida Hermandad del Santo Cristo del Calvario, fundada aquí en el siglo XVII por los hermanos de la Orden Tercera de Penitencia del Señor San Francisco de Paula. La ermita fue lo único que quedó en la quema de mayo del 31. Se perdieron el Cristo yacente y la Virgen. El templo quedó sin culto hasta el Viernes de Dolores de 1940. Un año más tarde, el párroco de la Victoria restituyó la figura de la Virgen en el templo, adquiriendo la talla en granada, que más tarde recibió el nombre de Santa María del Monte Calvario. La historia de esta hermandad no se entendería sin don Manuel Gámez, auténtico impulsor y alma del auge y engrandecimiento de los cultos en el templo, así como de la posterior reorganización de la hermandad. En marzo de 1970 se bendice la imagen del Cristo yacente, encargada al imaginero Antonio Eslava. 2 años más tarde, Luis Álvarez Duarte realiza la nueva mascarilla de Santa María del Monte Calvario. A finales de 1978 se dan los primeros pasos para la reorganización de la antigua cofradía. El Sábado Santo de 1979 tiene lugar la primera salida por las calles del barrio de la Victoria. La cofradía saca únicamente el paso de la Sagrada Mortaja, tal y como haría durante los siguientes 16 años, con la imagen del yacente y de Santa María del Monte Calvario junto a otras tallas secundarias. En 1981 ingresa en la agrupación de cofradías y al año siguiente entra en el recorrido oficial como hermandad agrupada. En 1988 se produce la primera entrada en la catedral para hacer estación de penitencia el Viernes Santo. A principios de los 90 se aprueba incorporar como titular, bajo la advocación de Nuestra Señora de Fe y Consuelo, a la imagen dieciochesca que acompaña al Señor en el trono de la Sagrada Mortaja, haciendo las veces de María Salomé. La llegada del siglo XXI coincide con la época de máximo esplendor de la hermandad, en cultos, en la calle y en la celebración de efemérides. Esplendor que llega hasta nuestros días. Nos encontramos en la sala de juntas de la Hermandad del Monte Calvario, aquí en la ermita. También tiene dependencias en la Casa Hermandad situada en calle Fernando el Católico. Comenzamos el programa como siempre, repasando lo más destacado que nos deja la actualidad cofrade de los últimos días. Noticias que nos llegan como siempre de la mano de Rocío Carrascal. Cerrados los horarios del Jueves Santo de 2025, una de las jornadas que históricamente ha presentado más dificultades. Todas las hermandades han firmado una propuesta que incluye cambios importantes, a excepción del Paso y la Esperanza. La Archicofradía se ve obligada a acceder al recorrido oficial por la Plaza de Camas, ya que la llegada de Mena por carretería exige, según las fuerzas de seguridad, dejar libre el pasillo de Santa Isabel. El acuerdo del Jueves Santo se ha sellado con los intercambios de Santa
Veracruz con Viñeros y de Mena con Zamarrilla. De esta manera, el orden de la jornada será el siguiente: Cena, Viñeros, Santa Cruz, Veracruz, Mena, Zamarrilla, Misericordia y Esperanza. Un Jueves Santo que además nos deja un protagonismo especial en calle Carretería con el paso de 5 hermandades. El orden de los itinerarios de vuelta en esta vía será Cena, Viñeros, Mena, Zamarrilla y Esperanza. La Virgen de los Remedios, patrona de los mártires, recorrió el pasado domingo las principales calles del centro de la ciudad en rosario votivo. De esta forma, la Virgen renovaba su protección con Málaga, conmemorando la intercesión milagrosa que se le atribuye en el maremoto de Lisboa de 1755 y que se reflejó en las costas malagueñas. La Virgen de los Remedios contó con el acompañamiento del coro pastoral La Paz de Colmenar, que interpretó diferentes composiciones navideñas. La banda de cornetas y tambores del Paso y la Esperanza acompañará con sus sones a nuestro Padre Jesús de la Soledad, titular de la Cofradía del Dulce Nombre, en la salida extraordinaria por el 25 aniversario de su bendición. La salida tendrá lugar el próximo 4 de octubre de 2025. De esta forma, la imagen recupera los sones musicales con los que procesionaba antiguamente. José Beltrán Aragoneses, periodista madrileño y director de la revista Vida Nueva, pronunciará mañana viernes la edición número 43 del Pregón de la Pura y Limpia Concepción, que organiza la Archicofradía de los Dolores de San Juan. Ana Medina será la encargada de presentar al pregonero de esta edición. El acto tendrá lugar en la iglesia de San Juan a la 1 de la tarde. Hornacina de Nuestra Señora de Fe y Consuelo en el interior de la ermita, y que además ha sido restaurada recientemente con incorporación de nuevos elementos como los espejos que se encuentran a ambos lados de esta hornacina. Aprovechamos la estancia aquí en este lugar mágico también de la ermita para irnos con una de nuestras secciones habituales, la que nos trae cada semana Marta Jiménez, que ha acudido al barrio de La Malagueta, la capilla del Hospital Noble, para acercarnos en detalle a los titulares de la Hermandad del Descendimiento. Hoy el sagrado descendimiento de nuestro Señor Jesucristo es protagonista en sus ojos. Un hombre llamado José, natural de Arimatea, le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana y lo bajó de la cruz. En el año 1980, el artista Luis Ortega Bru talló al Señor del Sagrado Descendimiento, titular de la cofradía del mismo nombre, al igual que también fue el autor de las figuras del propio Arimatea y de Nicodemo, apoyados en el patibulum. Su anatomía es la de un peso inerte, en la que su cabeza está vencida. Sus manos, caídas, recrean las manos de la creación de Adán de Miguel Ángel, perteneciente a la Capilla Sixtina. Su boca y ojos están ligeramente entreabiertos. Aunque sin corona, en su frente sí se aprecian las heridas provocadas por las espinas, que generan un reguero que discurre por la nariz y las comisuras. Además, también destaca la sangre de su costado, de las rodillas y la que nace desde el cuello hacia abajo, así como la llaga en el hombro. Y hablando de sangre, en la pierna derecha, cercana al pie, aparece una solitaria gota de la sangre del propio Ortega Bru. La imagen expone una musculatura muy marcada a lo largo de su anatomía, que gracias a la disposición del paño de pureza, puede apreciarse casi en su totalidad. Un paño en el que cobra especial protagonismo la cuerda que lo amarra, formando una particular lazada sobre la cadera izquierda. En el año 2018, el Cristo fue intervenido por el restaurador Pedro Manzano, una actuación que consistió en una limpieza de policromía, reintegración de algunas piezas del pelo, renovación de ensamblajes y fortalecimiento de los anclajes del Señor a la cruz.
Muchas gracias, Marta, una semana más, por el privilegio, por el honor de poder ver tan cerca, tan en detalle, con tanta emotividad, en este caso, el sagrado descendimiento del Señor desde el barrio de La Malagueta, muy cerquita de aquí, y también Hermandad de Viernes Santo ya en el interior de esta ermita y con todo preparado para disfrutar, como bien decía al inicio, de un auténtico privilegio, que es estar delante del Cristo yacente de la paz y la unidad en el misterio de su Sagrada Mortaja, Santa María del Monte Calvario, Nuestra Señora de Fe y Consuelo. Y esto pues es gracias al hermano mayor y a la Junta de Gobierno de esta hermandad, que ha tenido a bien darnos este regalo de Navidad en el primer programa de Adviento. Arturo Fernández, hermano mayor, buenas noches. Buenas noches, Santi. Qué lujo es estar aquí. Es verdad que yo casi que soy parte de la familia porque me he criado aquí, porque soy hermano, pero cada vez que uno sube aquí, se asoma al balcón que te regala esta vista de Málaga, y estar aquí en esta maravillosa ermita con tanta historia, uno se da cuenta del lujo que tenemos en Málaga de tener rincones como este. Pues sí. Nosotros somos plenamente conscientes y por lo tanto lo disfrutamos sabiendo lo que tenemos. Vaya, yo siempre que algún compañero de Junta de Gobierno de la agrupación nos piden con cierta frecuencia, ¿no? Las demás hermandades nos piden hacer aquí retiros y organizar algún acto, y siempre me dicen, es que lo que tenéis, digo, lo sabemos, somos plenamente conscientes, es una responsabilidad porque hay que conservarlo y custodiarlo, pero somos conscientes de lo que tenemos aquí. Es un lujo y también una responsabilidad, claro, porque evidentemente tienes aquí la tranquilidad de que puedes organizar pues convivencias, actos litúrgicos, actos de hermandad, pero también requiere una exigencia de cuidado, mantenimiento y tener todo a la perfección como lo tiene aquí, porque la verdad es que si algo caracteriza a Monte Calvario es que cuida todo con máximo detalle. Lo cuidamos, pero hay desconchones. Desgraciadamente hay siempre frentes que atender, siempre hay cosas que el mantenimiento pues nunca llega al 100% de lo que querría. Claro. Es verdad que, hombre, procuramos tenerlo muy cariñosamente cuidado, el interior de la capilla está impecable, pero si nos damos una vuelta por la parte de fuera, pues hay necesidades. La carretera está... Ahora hablamos de eso. Más que mal. Es que ya casi es imposible subir en vehículos sin que una rueda se pinche, pero bueno, ahora hablaremos. Decía que en el Monte Calvario se cuida mucho el culto, se cuidan mucho los detalles, es una hermandad muy perfeccionista, y eso además ocurre desde casi los tiempos de la reorganización. Ya la Málaga Cofrade se dejaba llevar y subía a ver los cultos y las solemnidades en Monte Calvario, pero se van dando pasitos cortos pero consistentes. Sin ir más lejos, hace no muchos años se trabajó con ahínco en la restauración, recuperación y puesta en valor del retablo, que eso dio mucho trabajo, pero ahí está el resultado. Es nuestro orgullo. Desde antes de tener los estatutos aprobados, es decir, de los años 79-80, ya teníamos la idea de que el retablo necesitaba ser restaurado. Hemos tenido que esperar pues más de 40 años, pero bueno, cuando se ha podido, y la verdad es que, bueno, es un orgullo para la cofradía el haberlo hecho sin ningún tipo de ayuda institucional ni de ninguna clase, con expensas a los hermanos de la cofradía. Y bueno, pues era uno de los, bueno, yo creo que era el único retablo que quedaba en Málaga superviviente de todas las pérdidas de los años 31 y 36, el único que quedaba sin restaurar. Y bueno, pues ya era hora, y ahí lo tenemos. Yo cada vez que tenemos una misa... Te quedas mirando perplejo, sí, ¿no? Y hay veces que al terminar la misa, siempre que decía alguna cosa, o al terminar alguna junta de gobierno, que a veces las hacemos aquí, y siempre digo, y que no se nos olvide, qué bien quedó el retablo, porque es verdaderamente... No, porque las cosas además cuando se hacen con el esfuerzo del día a día, de los propios hermanos, y tardan tantos años en materializarse, uno le da aún, si cabe, más valor, sí, por lo que cuesta, ¿no? Efectivamente. Hablando de proyectos que cuestan, ya se dio recientemente la primera puntada de ese magnífico proyecto de manto diseñado por Fernando Prini, que ya han empezado a ejecutar los talleres de Manolo Mendoza. Ya han empezado el día 20 de octubre, 3 días después de celebrar el 5º aniversario del fallecimiento de don Manuel. Aquí, pues, cada vez que damos un paso nos acordamos muchísimo de cómo lo hubiera, siempre decimos, ¿no?, cómo hubiera disfrutado esto don Manuel. Pues el día 20 de octubre se dio la primera puntada,
y ya el taller de Manuel Mendoza ya está en plena ejecución. Vaya, irá despacio porque tampoco nosotros podemos pagarlo muy deprisa, pero... ¿A cuántos años está previsto que se ejecute? Entre 4 y 5. Entre 4 y 5 años. Si se prolonga un poco o se acorta un poco el plazo, pues, bueno, ya nos arreglaremos. Entre 2028 y 2030 es la idea que esté en la calle, ¿no? Nos hemos entendido, desde el primer momento nos hemos entendido perfectamente con el taller. Ellos, yo creo que tenían muchas ganas de hacer algo para el Calvario, y el Calvario tenía muchísimas ganas de que ellos hicieran algo para nosotros, entonces el entendimiento fue muy rápido. Y además lo hemos hablado ya cuando hemos hablado de este proyecto, como Fernando Prini, que es quien ha hecho el diseño, que además ha trabajado muchas veces en diseño y ejecución con Manolo Mendoza, se entienden a la perfección diseñador y bordador. Digo que como Fernando Prini, dándole ese toque de diferenciación y de modernidad, refleja perfectamente la identidad de la Hermandad de Monte Calvario en este proyecto. Claro, va a ser un conjunto además muy armónico, ¿no? El trono es diseño de Fernando, el techo de palio también, el resto del palio es diseño de Eloy, pero todo tiene un conjunto, y él a la hora de hacer el diseño del manto ha tenido muy en cuenta las otras piezas de bordado y por supuesto las piezas del cajillo, con lo cual pues el resultado es digamos la culminación de un conjunto, ¿no? A nivel económico entiendo que además de la propia musculatura económica que tiene la hermandad, poca. Bueno, la poca que tenemos en general las hermandades, porque, sobre todo porque gran parte de la musculatura económica se destina a la caridad y obra social, que eso es fundamental que se ponga de manifiesto en general. Bueno, yo no pierdo ocasión de decirlo, el manto, el día que hicimos la primera puntada, no pierdo ocasión de decir que el manto es obra social, puesto que el manto son salarios. Sí, pero ¿qué quiere decir? Que es verdad que después vamos directamente a la caridad luego, pura y dura, directa, ¿no? La directa. Pero que digo que aparte de la parte presupuestaria que puede destinar cada año la hermandad a este proyecto, también hay aparte de donación de hermanos. Sí, hemos hecho una saca, como se decía antiguamente, cuando se hacían las sacas para coger tropas, ¿no? de entre la población civil, pues hemos hecho una saca entre los hermanos, bueno, con mayor disponibilidad, pero bueno, hay gente que está pagando 5 euros al mes y gente que está pagando 50, y bueno, pues ya está. Luego, yo eso se lo decía el día de la primera puntada, luego tendremos la alegría cuando vaya pasando el tiempo, sobre todo se lo decían los más jovencitos, ¿no? Entre ellos a mis nietos. El día de mañana, cuando veáis este manto cerrar la procesión, pues diréis, bueno, pues este manto lo hemos hecho entre todos. Lo hemos hecho entre todos, efectivamente. Eso al final queda dentro de la hermandad y es una cosa de orgullo, de pertenencia y de participación del mismo. Arturo, cosas que no dependen directamente de la cofradía, de la hermandad, pero que están ahí y casi se convierten ya en crónicas, sí. Que son el Vía Crucis, y sobre todo también la rehabilitación del camino que lleva desde abajo del barrio de la Victoria pues hasta aquí arriba, ¿no? Que digo que es casi imposible subir en vehículos sin que una rueda sufra riesgo importante de pinchazo. Hombre, los más de la casa y tú, entre ellos ya nos conocemos los baches y sabemos un poco por dónde hay que sortearlos, ¿no? Pero es verdad que desde que se hizo ya la permuta de terrenos, el monte hasta las inmediaciones de la capilla, es territorio municipal, y nosotros además tenemos muy claro que el Vía Crucis no es del Calvario, además de estar en terreno municipal, pero es que el Vía Crucis es de la ciudad, y por lo tanto pues tenemos ya bastante hablado con la concejala de Cultura, ¿no? Con Mariana Pineda, que por muy poco, con muy poca aportación y por supuesto con el esfuerzo de la cofradía y también con la ayuda que desde el primer momento su hermano mayor lo ha dicho, ¿no? La cofradía del Rocío, puesto que el Vía Crucis es también muy de ellos, ¿no? Pues que se pueda hacer una rehabilitación del Vía Crucis y ponerlo digno. Hombre, cuando uno ve Vía Crucis que hay por esos países, ¿no? En Italia, en Alemania, y ve que el Vía Crucis que tiene Málaga, la verdad es que es humilde hasta... Tiene el encanto de la humildad, pero claro, ese encanto es compatible con una modernización. Pero la ciudad merece un Vía Crucis más decoroso, efectivamente. ¿Hay diseño además? Hay ideas, sí. Como hay algunos pedestales antiguos que están conservados,
pues se partiría de los pedestales esos y poner unas cruces no muy ambiciosas, sencillas, porque hay que pensar en el uso que pueden tener las cosas. A mí me impresionó cuando estuve la última vez en la ermita de la Virgen de Gracia en Archidona, el Vía Crucis de Archidona, pues se ha preocupado alguien con un cincel de ir rompiendo de forma vandálica entonces hay que pensar siempre que las cosas deben tener un uso y que van a estar al aire libre y por lo tanto que tengan... Sí, a nivel de materiales y de protección, claro. y que tengan durabilidad, que no sean demasiado ambiciosos. ¿Lo ves más cerca o sigue siendo escéptico? Sí, lo veo más cerca. Lo veo más cerca, aunque te digo una cosa, yo estoy en mi penúltimo año de hermano mayor y a mí no me preocupa que eso se termine siendo yo hermano mayor. Lo que yo quiero es que se termine. Claro. Y que por lo tanto, como las realizaciones no son de los hermanos mayores, sino que son de las cofradías, de las personas, pues que se puede hacer este año o el que viene, bien, que no, que se culmina con el siguiente hermano mayor, estupendo. Urbanísticamente, ¿hay alguna novedad como para que se pueda avanzar, que hay visos de que se pueda arreglar el camino de subida? El camino, mira, el camino del Calvario son desde la Victoria y desde San Lázaro, que es el comienzo, digamos, oficial, pero nosotros lo empezamos... Bueno, la parte de San Lázaro, hasta donde está la estatua de Don Manuel, eso está ya bien, porque además eso se ha arreglado hace poco. Claro. Es decir, pero lo que quería es hablarte de distancia. Es que el Vía Crucis que don Fadrique Enríquez midió para hacer el de Sevilla, que pasa por ser el primero de España, que lo midió en Jerusalén, pues son 990 y algo metros, no llega al kilómetro. Y oye, y es lo que mide desde la Victoria, y desde San Lázaro poco más o menos el trayecto, por lo tanto es 1 kilómetro pelado, pero hasta el colegio, hasta la parte de la Fundación Victoria ya está arreglado. Es decir, que eso, lo que quedaría, es desde la Fundación Victoria, del colegio que quedan 400 Oria hasta aquí arriba. No sé si llegará a 500 metros, sí, probablemente lo que queda por arreglar, metros. y es verdad que habrá que hacerlo, y eso sí que no tiene capacidad la cofradía para ello. Eso está... Por cierto, las últimas lluvias del pasado mes de noviembre han afectado, hemos visto cuando subíamos gran parte del equipo, hemos visto cómo había piedras y montaña que va cayendo en la propia vía. Hacer cunetas, claro, es que las cunetas son lo que hace que los pavimentos se hagan más duraderos. Entonces, por eso digo que eso es una obra que no tiene una envergadura muy grande, pero que para una cofradía como la nuestra está fuera completamente de nuestro alcance, ¿no? Preguntarte esto casi parece de perogrullo después de que hayamos hablado del Vía Crucis, hayamos hablado de esa necesidad urbanística, sobre todo hayamos hablado del manto. Pero ¿está inmersa la hermandad en algún tipo de proyecto a corto o medio plazo que ya no me refiero solo patrimonial, sino pues de idea que tenga hacia dónde quiera dirigirse? Pues bueno, pequeñas cosas de orden interno, ¿no? A nivel patrimonial, bueno, tenemos una novedad también estética, que es la ráfaga de Nuestra Señora de Ficonsuelo, que la estrenó en septiembre, en el día del culto que se dedica a ella, y que, bueno, la cofradía se tiene que plantear si utilizarla en la procesión del Viernes Santo, es una posibilidad. También tenemos la posibilidad, ya aprobada en Junta de Gobierno, de modificar los estatutos para la función principal, oficialmente ya trasladarla al Viernes de Dolores, que es el día que nos ha parecido idóneo, en lugar del último día del quinario, o después del quinario y después del Vía Crucis de Antorcha, que no tiene mucho sentido, entendemos, porque, entre otras cosas, la Eucaristía que se celebraba ese día de la función principal era la misma que ya habíamos celebrado, con las mismas lecturas y la misma liturgia que habíamos celebrado el sábado antes del Vía Crucis de Antorcha, que es que como bien tú sabes, es una de nuestras señas identitarias, de las cuales además nos sentimos más satisfechos. Una hermandad que tiene muchísimas señas identitarias, no solo a nivel del punto de vista cofrade, del culto, de la celebración del culto externo y del culto interno, como hemos dicho, del cuidado de los detalles, sino también es identitaria en la celebración de eventos de convivencia para con otras hermandades y para con la ciudad, ¿no? Los fuegos artificiales de la feria, las cenas de verano, las fiestas dedicadas a los más jóvenes. La verdad es que llevamos ya 2 años haciendo también, que un acto que nos llena también de satisfacción, una convivencia de las hermandades de la Victoria, y la hacemos después de la Semana Santa
Y que iba a decir que al final también se produce aquí una convivencia intergeneracional, que es una característica del mundo cofradi, que son preciosas. Eso es fundamental. A mí eso me parece algo... Los más veteranos con los más jóvenes, con los niños, es un ambiente familiar, que es lo que se... Y que los jóvenes puedan oír las opiniones y las cosas que cuentan los veteranos, pero también los veteranos oír lo que dicen los jóvenes en igualdad de condiciones. A mí eso me parece una de las fortalezas de las cofradías. Arturo, yo quiero agradecerte que nos hayas regalado la oportunidad a todo el equipo de estar aquí hoy, en esta noche, antes del puente, que son fechas complicadas, y por regalarnos este privilegio. Si no te importa, nosotros nos vamos a quedar aquí esta noche, tenemos más invitados, más secciones, más programas que compartir. Ya sabéis que estáis en vuestra casa, nosotros no somos los dueños, somos los custodios del Calvario. Arturo Fernández, hermano mayor, gracias por habernos acompañado, por haber compartido con nosotros todos esos proyectos maravillosos en los que se encuentra la hermandad y sobre todo por haber hecho visible lo viva, cada vez más viva que está la Hermandad del Monte Calvario. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, pues me voy un momentito a publicidad, un respirito de apenas 2 minutos y a la vuelta tenemos muchas más cosas. Nuestras historias nazarenas, tenemos que abrir una página en la historia de, en este caso, la Cofradía de la Humillación. Tenemos que ir a Sevilla y recibir más invitados aquí de Málaga, que va a estar con nosotros. Ya está por aquí el hermano mayor de la Cofradía de Misericordia. No te despistes, 2 minutos y estamos de vuelta. Consuelo. Vamos con nuestras historias nazarenas que nos trae cada semana Juanjo Ruiz. En esta ocasión, Juanjo nos va a contar los diferentes templos por los que ha pasado el Santísimo Cristo de la Salud, patrón de la ciudad, a lo largo de su historia. Buenas noches, Santi. Estoy en un lugar que conoces bastante bien, la iglesia del Santo Cristo de la Salud, lugar de residencia del Cristo del mismo nombre. Un Cristo que reside aquí en esta iglesia del Santo Cristo de la Salud, en el pleno centro de Málaga, pero que su ubicación no siempre ha sido aquí, ha tenido diversas ubicaciones. Eso lo sabe muy bien la persona que me acompaña, que viene a ser el hermano mayor de esta congregación de fieles, Francisco Jesús Flores Matute. Francisco, buenas noches. Hola, buenas noches, Juanjo. Oye, encantado de que nos reciba aquí en la iglesia del Santo Cristo. Igualmente. Pues efectivamente, este Cristo no tuvo originalmente este templo como sucede, sino que fue pasando por diversos enclaves, empezando por el convento antiguo de la Trinidad, que fue su primera sede como titular de una cofradía del Cristo de la Columna. De ahí pasaría después a la iglesia de San Juan y el párroco de aquel momento, bueno, determinó que como ya había allí un Cristo de la Columna, pues este Cristo, actualmente del Santo Cristo de la Salud, sería desechado. No sabemos las circunstancias por las que acabaría en manos de una mujer que en plena epidemia de peste en 1649, bueno, pues la llevaba entre sus bienes, escapando de la ciudad seguramente, envuelto en una sábana blanca, de tal manera que el día 31 de mayo de dicho año, de 1649, un niño, o eso dicen las crónicas, gritó algo así como: mirad qué suerte de Santo Cristo llevan ahí. Ajá. Entonces seguramente la anécdota sería que lo confundirían con un traslado de un cadáver de forma ilegal. Claro, se formó un barullo muy grande en la plaza y de esta manera, bueno, pues se descubrió el Cristo. Los propios secretarios del ayuntamiento que estaban en la plaza de la Constitución, actualmente la Constitución, pero en aquel momento la plaza de las Cuatro Calles, que era la principal de la ciudad, se asomaron a ver qué pasaba y demás. Bueno, pues se llevaron al Cristo a la primera capilla que tuvo en el ayuntamiento. O sea, que también residió en la capilla del ayuntamiento cuando el ayuntamiento estaba aquí, en la plaza de conocida como ahora de la Constitución. Efectivamente. Ajá. Lo que actualmente ahora es, bueno, el Corte Inglés, sí, y la tienda Punto Roma, todo eso abarcaba el ayuntamiento antiguamente. Y bueno, esa fue su primera sede. A partir de ahí se lo nombraría patrón de la ciudad. Tuvo su devoción, su culto continuo, hasta que llega la Guerra de Independencia y los franceses deciden destruir esta capilla. De ahí se formará una serie de periplos donde la propia imagen pasará por distintas sedes. Empezaría, para empezar, hacia la catedral. Eso fue en 1811. Los propios vecinos de la zona de la Plaza de las Cuatro Calles reclamarían al ayuntamiento que volviera o aquí a su capilla o al convento de la Agustina, que es lo que actualmente es el pasaje de Chinitas, perdón, que eso era el convento. No lo consiguieron
Y bueno, pues el Cristo fue pasando de nuevo por distintas sedes. Acabaría en el Santuario de la Victoria, de ahí también a la Iglesia de los Santos Mártires, la capilla que actualmente ostenta el Cristo del Huerto. Esa fue la capilla del Santo Cristo de la Salud, que a su vez fue también la capilla de la Virgen de los Remedios. O sea, aquí hubo un periplo continuo. Y de ahí ya, por fin, en 1849, acabaría en este templo. Podríamos decir que bien, ya está el Cristo establecido. Pues no, porque en 1855 las leyes desamortizadoras obligaban a desalojar este templo, bueno, para revenderlo. La cuestión es que la ciudadanía, de nuevo, por la grandísima devoción que tenía esta imagen, recordemos, patrón de la ciudad, conseguiría elevar un escrito con muchas firmas al propio ayuntamiento y el ayuntamiento luchar para que el templo definitivamente fuera consagrado a esta imagen, el Santo Cristo de la Salud, pasando a presidir pues el retablo mayor, que antiguamente lo presidía una imagen de San Telmo, porque este templo, que también ha tenido una serie de peripecias, fue primeramente templo jesuita de San Sebastián, porque aquí había una ermita, de hecho por eso la cúpula tiene diversas pinturas con mártires y los símbolos o atributos de San Sebastián. De ahí pasaría después a ser el Colegio Naval de San Telmo, que fue el titular siguiente que presidiría el retablo, y bueno, ya por último, el Santo Cristo de la Salud. Pues aquí descansa el Santo Cristo de la Salud después de ese periplo viajero que tan perfectamente y tan detalladamente Fran Jesús Flores Matute nos ha relatado. Muchísimas gracias, Fran, por ilustrarnos, nunca mejor dicho, sobre la historia del Santo Cristo de la Salud, patrón de Málaga y señor de Málaga. Nada, yo encantadísimo y animo a todos los malagueños a que acudan a este templo histórico, que además es una de las joyas artísticas que tenemos en la ciudad, porque precisamente es de los poquísimos que se salvaron en las quemas del 31 y del 36. Así que es un templo que tenemos que todo el mundo conocer. Pues con ese mensaje nos quedamos, Santi, hasta la semana que viene. Pues ahí está, gracias Juanjo, esa historia vinculada al Santo Cristo de la Salud, patrón de la ciudad de Málaga, que a día de hoy pues, se encuentra en el interior del templo que precisamente recibe ese nombre del Santo Cristo de la Salud en la Plaza de la Constitución con calle Compañía. Aquí seguimos en la ermita del Monte Calvario con un hermano de esta cofradía que también es hermano mayor de Misericordia y que nos acompaña esta noche, Agustín Soler. Buenas noches. Buenas noches. Y hoy está aquí Agustín Soler, primero porque aquí se siente como en casa. Totalmente. Y segundo, porque el próximo mes de febrero, si todo se desarrolla con normalidad, se procederá a la bendición del Cristo de Ánimas, titular de la cofradía que desapareció en los acontecimientos de mayo del 31. Exactamente, el 14 de febrero tenemos previsto la presentación a Málaga de la imagen y el sábado 15 sería la misa de bendición de la imagen. Una imagen que se perdió en la quema de mayo del 31, se perdieron la imagen del Cristo de la Misericordia, de Jesús de la Misericordia y del Cristo de Ánimas. Se volvió a recuperar la imagen del Señor, se salvó la Virgen y el Cristo de Ánimas nunca más se planteó la cofradía, por lo menos que se sepa, volver a recuperar esa imagen que nunca ha recibido culto. No. Culto externo me refiero. En el 31 se pierden las dos imágenes, no fueron quemadas, las sacaron fuera de la iglesia porque el Carmen no fue quemada en ningún momento y la Virgen sí se salvó en el 31 y después en el 36. Y en el 35 se hace Misericordia de nuevo, después de haberse perdido la imagen anterior. En el 36 se vuelve a perder, en mayo del 36, y ya en el 44 es cuando es la actual imagen. ¿Qué ocurrió con Ánima? Bueno, pues que se quedó ahí hasta el 31, no recibía culto externo, no procesionaba. Y entonces yo supongo que sería por temas de dinero en aquella época y no se planteó en ningún momento volver a ser el Cristo de Ánimas y yo creo que era una deuda histórica que teníamos pendiente ahí a lo largo de todas estas juntas de gobierno durante casi 100 años. Y bueno, a raíz de celebrar el centenario de la unificación de las tres cofradías. Eso te iba a preguntar, porque la misericordia que a día de hoy entendemos es fruto de la unión de las tres hermandades, de las tres cofradías. Efectivamente. Buena Muerte y Ánima era una cofradía que estaba en San Pedro, junto con la cofradía de los Dolores, que era otra. Cuando cierran San Pedro, se viene al Carmen
y allí ya estaba Misericordia, y entonces tenemos en los archivos de la cofradía los estatutos de unificación de Buena Muerte y Dolores. Ajá. Ahí sí lo tenemos. Y alrededor de 1900 lo que era la Junta de Gobierno de una y otra cofradía eran las mismas personas, solo que cambiando los cargos. Tanto es así que en 1921, cuando se llaman a las cofradías para plantear el tema de la agrupación, pues va el hermano mayor de Misericordia en representación de las dos cofradías y fue fundadora en aquella época, ¿no? Y desde entonces, desde 1921, por eso en el 2021 hicimos los 100 años, pues desde entonces hemos venido pues pacíficamente, nadie ha discutido eso, que estas tres cofradías somos una. Uh-huh. Agustín, la idea de volver a recuperar el Cristo de Ánimas de momento es solo con la intención de exponerlo al culto interno en el interior de la iglesia. Efectivamente, entonces no tenía culto externo, así que lo que nos hemos planteado en principio es tener culto interno, que eso pues cree una devoción, cree unos fieles, en fin, y ya pues el futuro él sabrá. Sin embargo, sí que habíais planteado la posibilidad de que pudiera presidir el Vía Crucis oficial de la agrupación de cofradías. Sí, nos pareció interesante porque bueno, nos pareció que era un hito histórico la consecución de este Cristo, de este titular, y nos pareció interesante que presidiera el Vía Crucis de la agrupación. Se solicitó, bueno, nos reunimos los requisitos que según el reglamento lo contempla y bueno, y nos salimos. No pasa nada. Se plantea, en cualquier caso, pues que con el tiempo pudiera tener algún tipo de Vía Crucis en el interior de la Iglesia del Carmen. Pero eso ya lo irá dando el tiempo y conforme se vaya viendo. Eso. ¿La talla está ya concluida? La talla estuvimos el miércoles pasado, estuvimos en Sevilla y la talla está prácticamente tallada, le quedaba muy poquito, porque procedimos a la introducción del pergamino con el nombre de la Junta y en fin, todo lo que se hace en estos el casos. Protocolo habitual, el protocolo ¿no? habitual, con un cura que bendijo el pergamino y está prácticamente la imagen completamente lista, a falta de lo que es el yeso y la policromía. O sea, el escultor va con tiempo suficiente. ¿Qué ubicación va a tener en el interior pues de la iglesia? Si miras a la capilla, desde la reja, estaría en el lado izquierdo. Uh-huh. Agustín, miramos ya la próxima Semana Santa, la actualidad de la hermandad, todavía con el Jueves Santo dando vueltas y con algunos cambios que se van a producir de cara a la próxima Semana Santa. Lo que no cambia es la posición de Misericordia, que necesita ser la última o la penúltima para poder hacer su regreso por calle Strachan sin que haya ninguna hermandad, evidentemente, en el recorrido oficial. Efectivamente, hasta ahora no, en todos los planteamientos, en toda lo que se ha ido viendo de estudios y tal, siempre se ha contemplado que nosotros vayamos en la penúltima posición, porque es la única forma de, cuando lleguemos a la Torre Sur, tirar por calle Strassen y volver por ahí. Uh-huh. ¿Alguna novedad que plantee la cofradía de cara a la próxima Cuaresma o Semana Santa a nivel de estreno, patrimonial? Bueno, ahora mismo todavía es pronto, quizá saquemos el estandarte del Cristo de Ánimas. Bueno, ahí estamos trabajando sobre ese tema como algo, un guiño, ¿no? Un guiño al Cristo, porque oye, es el titular y llevamos ya desde hace muchísimos años un estandarte con el titular de San Juan de Dios, y bueno, pues no estaría de más que tener un guiño también al Santísimo Cristo de Ánimas. Pero vamos, no sé, poco más, porque también es verdad que las novedades las teníamos la Semana Santa pasada y no se pudieron estrenar, ¿no? Uh-huh. Bueno, por las inclemencias, claro, del tiempo, por la amenaza de lluvia. ¿Sí hay estreno del trono de traslado de la Virgen? No, el trono de traslado, hay un proyecto basado en un diseño de Samuel Cervantes. Él ha cogido la idea basado en una peana de carrete que tenía la Virgen, cuando es muy gracioso porque en la peana aparece en la parte de abajo nuestro Padre Jesús de la Buena Muerte y Nuestra Señora de los Dolores, bien escrito en la peana. Bueno, pues que en esa peana, con unos candelabros que tenía al lado,
pues basándose en eso, pues ha hecho un diseño de trono de traslado que va a ser muy bonito. La verdad que es una preciosidad. ¿Cuándo puede ser una realidad? La peana, en el mejor de los casos, sería para el 26. Ajá. O sea que hay un proyecto de trono de traslado, pero que no se va a estrenar en esta próxima Semana Santa. Sería como pronto para la Semana Santa siguiente, para la Cuaresma del 26, el sábado de Pasión. Pero ya estamos trabajando sobre eso, porque además esa peana que iría sobre una especie de trono, ¿no? Ocurre un poco lo que al Cristo, ¿no? Serviría, por eso ha sido de empezar con ello, porque serviría de peana de camarín, ¿no? Lo que sí tenéis es carrozas para la cabalgata de Reyes. Eso ya sabemos que hay un número de carrozas que representan la agrupación de cofradía a petición de las hermandades que quieran solicitarla. Este año, y si son más de dos, se hace un sorteo. Han sido, creo, la Esperanza y Misericordia. Esperanza y Misericordia. No todo queda en Jueves Santo. Sí. Me imagino con mucha demanda de niños, ¿no? Sí. Además... lo solicitamos siempre porque bueno, todos los niños quieren salir ahí, la verdad que es muy divertido. Bueno, pues que sea una fantástica experiencia para el cierre de las Navidades y el inicio casi del nuevo año cofrade, año natural, porque casi cuando está Baltasar diciéndonos adiós, tenemos la presentación del cartel oficial el día 9 de enero, con lo cual todo seguido. Los cofrades que nos descansamos, porque además la Navidad es una época fundamental también para nosotros. Antes de celebrar la pasión y la resurrección, pasión, muerte, resurrección del Señor, tenemos que celebrar su nacimiento. El nacimiento, claro. Su llegada. Claro. Agustín Soler, pues muchas gracias por habernos acompañado, por haber estado aquí, y ya daremos buena cuenta de esa cuenta atrás que queda para la bendición del Cristo de Ánimas. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Agustín Soler, desde el barrio del Perchel, la Misericordia, vamos casi, gracias a la magia de la tele, a trasladarnos a Sevilla. Ya sabéis que este próximo puente de la Inmaculada de la Constitución, ya desde estos días, se celebra el Congreso Internacional de Hermandades. En su segunda edición, Sevilla se prepara para recibir una avalancha de personas procedentes de toda Andalucía, de toda España y también, por supuesto, desde Málaga. Allí se encuentra un periodista, amigo de esta casa, que además es director y presentador del programa El Llamador, referente en el mundo cofrade de Andalucía. Hasta los estudios de Canal Sur nos vamos con Fran López de Paz. Fran López de Paz, muy buenas noches. Buenas noches, Santi, un saludo. ¿Cómo se prepara Sevilla para la celebración de este Congreso Internacional de Hermandades? Bueno, pues la verdad es que todo ha llegado ya a su fin, porque esto es algo que se lleva preparando desde hace años y esta semana parece que se ha acelerado todo. La verdad es que la organización del Arzobispado, el Consejo de Cofradías y el Ayuntamiento parece que ha estado muy bien engrasada. Ahí también intervienen otros organismos como la Delegación del Gobierno, de la que depende también pues todas las fuerzas policiales que van a intervenir. Las sillas, que en número de 21.500, algo más, pues se han puesto a disposición de toda la gente que quiera presenciar sentado esta procesión. Pues se vendieron, como se sabe, en un par de horas o cosas así. Ahora lo que hay un poquito de temor es ante las previsiones de la gente que va a venir. Dice el delegado de fiestas del Ayuntamiento de Sevilla que lo que habrá el día 8 en la capital, viendo la procesión y viendo los traslados, será tanta gente como 3 domingos de Ramos juntos. A veces hay autoridades que hablan de 4 domingos de Ramos juntos. Es decir, que se enfrenta la ciudad a un hecho sin precedentes. Desde luego, digamos que las personas responsables de seguridad no tienen precedentes de una movilización de este tipo como la que va a tener lugar en Sevilla el próximo 8 de diciembre, sobre todo porque salen las imágenes principales, el Gran Poder, la Macarena, el Cachorro y la Esperanza de Triana, además de la Virgen de los Reyes. No solo por eso, sino porque vienen imágenes de 3 poblaciones de la provincia y con esas imágenes pues se supone que casi toda la población, ¿no? Por eso se prevén multitudes para el día 8 en Sevilla. Eso te iba a decir, Puente de la Inmaculada, que ya de por sí es un tiempo muy atractivo para visitar Sevilla, suele casi rozarse el lleno en la planta hotelera, tiempo de Adviento, una ciudad pues que siempre llama e invita a quienes van a visitarla y encima grandes devociones en la calle.
entiendo que no va a ser fácil moverse por la ciudad. ¿Alguna recomendación para los miles de malagueños que se van a trasladar hasta la capital hispalense? Lo primero, que si puede que se vengan en transporte público. Y lo segundo, que para almorzar o cenar, pues si puede reserven. Y que se dejen llevar también un poco, no por los recorridos oficiales o aquellos puntos en los que se va a concentrar todo el mundo, ¿no? Tanto en los traslados de ida como en la procesión de Huelva, aquellas personas de vuelta, quiero decir, aquellas personas que no hayan podido conseguir sillas, hay espacio suficiente como para que podamos ver las procesiones con cierto desahogo. Por centrarnos, el Gran Poder va a entrar muy pronto, va a entrar a las 10 de la noche. Aquí es conveniente irse cerca de la parroquia de San Lorenzo. La Esperanza de Triana va a dar una vuelta por el barrio, va a estar hasta las 3:30 de la mañana. Yo calculo que a partir de la 1 o cosas así, pues bajará un montón el público. Sobre el Cachorro, pues la misma recomendación. Y la Esperanza Macarena, fíjate, Santi, que el hermano mayor comentó en nuestro programa hace unos días que si entraba a las 9 de la mañana, él se daba con un canto en los dientes. Yo creo que no va a llegar hasta tanto, hasta las 9 de la mañana, pero sí que va a llegar a la Basílica de la Macarena bien entrada la noche, y estamos hablando de 6 de la mañana o 7 de la mañana. Yo creo que para buscar mejores espacios lo que hay es que evitar las horas de máxima concentración y buscar estos finales de los recorridos en los 4 pasos de la capital. La Virgen de los Reyes va a entrar muy pronto. Los pasos de la provincia pues van a estar prácticamente rodeados por la gente de Dos Hermanas, de Utrera y de Lora del Río. También será curioso verlo cuando vayan a entrar a sus templos. Bueno, pues ahí está esa clave: paciencia e intentar pues no acudir a las horas punta, a los enclaves más demandados, para evidentemente poder disfrutar de cerca de esos pasos que vamos a tener tanto el día 7 como el día 8. Oye, Fran, lo más llamativo es esa procesión con motivo de ese congreso, pero el calendario de actividades que se enmarcan en la celebración del mismo es muy ambicioso y muy atractivo. Sí, quizá se ha concentrado mucho en muy poco tiempo, aunque los congresos suelen ser eso. A partir del día 4 hay un buen número de ponencias, mesas redondas y conferencias. Van a venir los prefectos de 3 dicasterios, que es como decir, van a venir 3 ministros del Vaticano, además del número 3, Monseñor Edgar Peña, que es el sustituto de la Secretaría de Estado, así es como se conoce a la persona que trabaja con el secretario de Estado. Van a estar aquí en Sevilla. Va a ser muy intenso el programa que se celebre dentro de la catedral, como he dicho, las ponencias, las mesas redondas y las conferencias. También hay un programa expositivo muy amplio. Hay gente de la organización que cree que se han pasado con las exposiciones, porque esta semana en Sevilla se pueden ver hasta 7 y exposiciones de primer nivel. Están muy bien montadas, sobre todo las de la catedral, las de la Fundación Cajasol, que está en la Plaza de San Francisco, y enfrente la de los artistas, que se sitúa en el Ayuntamiento de Sevilla. Pero es que, no contentos con eso, desde esta semana también unas 200 imágenes de la provincia van a estar expuestas a la veneración de los fieles o en besamanos, porque no se limita este llamamiento que hizo la diócesis a la capital, sino que implica a toda la provincia. Así que no sé si vamos a tener tiempo, ¿no? Pero sería magnífico que la gente que pudiera fuera a Carmona, a Écija, a las poblaciones de los Alcores, a tantas y tantas poblaciones que tienen joyas de la Semana Santa y que van a estar expuestas a la veneración de los fieles hasta el día 8. Fran, de momento es pronto para mirar a los cielos, pero tenemos muy reciente lo ocurrido en Jerez. Si la situación meteorológica no fuera favorable, ¿se plantea la posibilidad de aplazar la procesión o se suspendería directamente? No sé si se plantea otra fecha alternativa. No, esto lo dejó claro el presidente del Consejo, que no quiere calificar esta procesión como una magna. Dice que es la procesión de clausura de un congreso, y que si no se puede celebrar por la lluvia, pues que definitivamente se suspende, que además se devolvería el dinero a las personas que han comprado una silla, ¿no? O que han pagado una silla para poder verla.
el tiempo afortunadamente pues parece que no va a dar malas sorpresas, ¿no? Como ocurrió en Jerez, ya que todas las previsiones meteorológicas indican que los días 7 y 8 va a hacer buen tiempo, hará frío, eso sí, pero que no está previsto que lleguen las lluvias, aunque pues, con esto del tiempo ya se sabe, pero que en el caso de que haya una suspensión por culpa del agua, porque las imágenes no se puedan trasladar o porque el día 8 esté lloviendo, ya la procesión definitivamente se suspende. Pues muchísimas gracias, Fran López de Paz, por estar con nosotros, por darnos esas claves, y estoy convencido de que han sido muy útiles para los miles de malagueños que acudirán el próximo puente, este puente que empieza mañana, bien el 6, el 7 o el día 8, a Sevilla a disfrutar de la procesión con motivo de este Congreso Internacional de Hermandad. Allí nos vemos, que Canal Málaga y Málaga Santa y un servidor pues estarán allí también para dar buena cobertura de lo que ocurre en la capital hispalense. Gracias a ti, Santi, y como siempre os digo, con los brazos abiertos esperamos a todos los malagueños para disfrutar de algo común de toda Andalucía, como son estas expresiones de la piedad popular. Pues así concluimos el programa de esta semana. Queremos volver a darle las gracias al hermano mayor y a la Junta de Gobierno de Monte Calvario por regalarnos este auténtico privilegio de estar aquí en la ermita, en el interior de la misma, disfrutar en la cercanía de los titulares y de gran parte del patrimonio que atesora esta hermandad. Nosotros nos vamos, os deseamos que disfrutéis muchísimo del puente, si acudís a Sevilla, que también disfrutéis de ese Congreso Internacional y de todo lo que ofrece la ciudad con motivo de esta celebración. Y yo os espero la próxima semana, que estaremos en la agrupación de cofradías en el marco de la exposición de los Reyes Magos y de toda la oferta museística que ha puesto en marcha la agrupación dentro del Museo Jesús Castellanos. Allí estaremos para estar aún más cerca de la Navidad con esa exposición de los Reyes Magos. Gracias como siempre por habernos acompañado y hasta la semana que viene.